Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que todos conocemos, pero que a veces es difícil de comprender: la fe. Exacto. Y lo interesante es que el material que vamos a explorar hoy no se queda en una simple definición, sino que la presenta como una confianza activa en Dios. Es fascinante, ¿verdad? Porque va mucho más allá de simplemente creer. Totalmente. Implica una confianza tan profunda que impulsa nuestras acciones. ¿Y sabes qué me llamó la atención? Dime. Cómo el texto utiliza imágenes y ejemplos superpoderosos para ilustrar esta idea. Por ejemplo, la historia de Noé. Imagínate construir un arca gigante sin una sola nube de lluvia. Eso sí que es confianza. Sin duda. La historia de Noé es el ejemplo perfecto de lo que significa la fe activa. Él no se limitó a creer que venía un diluvio, actuó con base en esa creencia. Y no solo actuó, sino que dedicó años a construir el arca. Años, enfrentando seguramente burlas e incredulidad de todos los que lo rodeaban. Uf. Imagínate la presión social. Años construyendo un barco enorme, mientras todos a su alrededor pensaban que estaba loco. Exacto. Debió ser una prueba constante de su confianza en la palabra de Dios. Y aquí me surge la pregunta para ti. ¿Has estado alguna vez en una situación en la que tuviste que actuar a pesar de la incertidumbre, confiando en algo que no podías ver? Es una pregunta que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias experiencias con la fe, ¿verdad? Totalmente. Y lo bueno es que el texto no se queda solo en historias inspiradoras. También nos da pautas concretas. ¿Ah, sí? Sí, para cultivar esta confianza activa en nuestra vida diaria. Me parece genial. ¿En qué nos dice? Bueno, habla de la importancia de la oración, la obediencia a la palabra de Dios y el servicio a los demás. Acciones que en realidad son manifestaciones tangibles de nuestra confianza en Dios. Interesante. ¿Verdad? Y lo que me parece más genial aún es cómo conecta el servicio a los demás con el amor. ¿En serio? Sí. Dice que el amor en sí mismo es una expresión de fe. O sea, no se trata solo de lo que creemos, sino de cómo lo demostramos. Ya veo. A través de nuestras acciones, especialmente en la forma en que tratamos a los demás. Es una perspectiva muy interesante. Cuando amamos y servimos a los demás, estamos poniendo nuestra confianza en Dios en acción. Exacto. Demostramos que nuestra fe no son solo palabras. Sino una forma de vida. Eso es. Y hablando de la vida, sabemos que no siempre es fácil. Cierto. Claro. El texto también aborda el tema de la adversidad. Por supuesto. Y para ilustrar este punto, utiliza el ejemplo de Job, un hombre que enfrentó Un sufrimiento inmenso. inmenso. La historia de Job es desgarradora. Totalmente. Perdió su riqueza, su familia, su salud, todo. Sería comprensible que hubiera cuestionado su fe ante una tragedia tan abrumadora. Sin duda. Pero no lo hizo. Y aquí es donde vemos que la verdadera fe no depende de las circunstancias favorables. Es verdad. Se trata de una convicción inquebrantable de que Dios es digno de confianza, incluso en medio de la dificultad. Su historia nos recuerda que la fe no se trata de evitar el dolor o garantizar una vida cómoda. Se trata de aferrarse a esa confianza profunda en Dios. Exacto. Incluso cuando no podemos ver el camino a seguir. Lo interesante es que la fe de Job no era una resignación pasiva, era una lucha activa con Dios, una expresión de su dolor y confusión, Tienes razón. pero sin dejar de aferrarse a la creencia de que Dios era bueno y justo. Un mensaje poderoso de resiliencia y de la capacidad transformadora de la fe. Exactamente. Y esto nos lleva a otro aspecto crucial que destaca el texto, ¿Cuál? el poder transformador de la fe. Claro, no se trata solo de capear las tormentas, sino de cómo esa profunda confianza en Dios puede realmente transformarnos desde adentro. Tal cual. El texto explica que la fe genuina tiene el potencial de transformar nuestros pensamientos, emociones y acciones, guiándonos a ser más como Cristo. Me identifico mucho con esa idea. Me hace pensar en mi propio camino de fe, en cómo ha moldeado quién soy hoy. ¿Y a ti? ¿Cómo ha influido tu fe o incluso tu búsqueda de ella en tu crecimiento personal? Es una pregunta muy interesante para reflexionar, y a medida que continuemos con esta inmersión, exploraremos aún más facetas de este poder transformador de la fe. Me encanta. Antes de avanzar, creo que es importante detenernos un momento y dejar que estas ideas se asienten. Hemos cubierto mucho terreno, Sí que sí. desde la definición de la fe como confianza activa hasta los ejemplos inspiradores de Noé y Job. Sin duda, son conceptos profundos que merecen una consideración cuidadosa. Volveremos pronto con la segunda parte de esta inmersión, donde continuaremos explorando el poder transformador de la fe y profundizaremos en algunas formas prácticas de cultivarla en nuestra vida diaria. Hasta entonces, sigan reflexionando. Retomando nuestra inmersión en la fe como confianza activa, ¿te acuerdas de las historias de Noé y Job? Claro.
Vimos cómo su confianza inquebrantable en Dios los impulsó a tomar acciones extraordinarias, Exacto. incluso frente a desafíos inmensos e incertidumbre. La verdad es que me impactó mucho la perseverancia de Noé. Sí. Sí, ante la burla de quienes lo rodeaban. Imagínate años construyendo un arca mientras todos se burlaban de él. Su historia nos enseña mucho sobre la fe activa. Totalmente. Nos enseña que requiere valentía para actuar incluso cuando enfrentamos el ridículo. O la falta de evidencia tangible. Exacto. Pero hay más. El texto también profundiza en el poder transformador de la fe, ¿no? Sí, y me intriga cómo la fe puede ser un catalizador para el crecimiento personal. Es como si nos ayudara a evolucionar. Hacia la mejor versión de nosotros mismos. Exacto. No se trata solo de adherirse a un conjunto de creencias, sino de abrazar una forma de vida que fomente un cambio positivo Ya veo. y nos alinee con un propósito superior. Ajá. Y esto nos lleva a un punto interesante que el texto destaca: ¿Cuál? la conexión entre la fe y el compromiso. Interesante. ¿A qué tipo de compromiso se refiere el texto? Bueno, sugiere que la verdadera fe conduce a un profundo sentido de compromiso, Compromiso con voluntad. tanto con Dios como con la misión que Él tiene para nuestras vidas. Es como si esa profunda confianza en Dios se tradujera en una voluntad de dedicarnos de todo corazón a su propósito, Exactamente. No se trata de una obediencia ciega. sino de una entrega gozosa. A un llamado superior, impulsada por la convicción de que estamos jugando un papel en algo mucho más grande que nosotros mismos. ¡Wow! ¿Y alguna vez has sentido que tu fe te guiaba hacia un camino o una decisión específica? Ahora que lo mencionas, recuerdo una vez. Comparto una breve anécdota personal sobre una decisión impulsada por la fe. Pero volviendo al texto, menciona algún ejemplo concreto de este tipo de fe comprometida en acción. Por supuesto. El texto nos presenta la historia de los primeros cristianos. Sí. A pesar de enfrentar persecución y oposición Mucho, ¿no? inmensa, su fe se mantuvo inquebrantable, inspirándolos a difundir el mensaje del Evangelio. Con increíble valentía y dedicación. Exactamente. Es impresionante imaginar la fuerza de su convicción. Arriesgaron todo, incluso sus vidas, para compartir su fe. Un verdadero testimonio del poder transformador de la fe. Su historia nos recuerda que la fe verdadera puede darnos la fuerza para superar incluso los obstáculos más desalentadores. Sin duda. Y vivir vidas realmente impactantes y significativas. Su legado nos invita a reflexionar sobre cómo nuestra propia fe puede estar llamándonos a vivir nuestras convicciones y marcar la diferencia en el mundo que nos rodea. Es un recordatorio de que la fe no se trata solo de nuestra relación personal con Dios, Exacto. sino también de cómo esa relación nos impulsa a comprometernos con el mundo. A contribuir a algo más grande que nosotros mismos. Y hablando de desafíos, el texto también menciona la fe como fuente de fortaleza y resiliencia, especialmente frente a la adversidad, ¿no es así? Sí, y creo que es un punto que vale la pena retomar. Es un elemento crucial de la confianza activa. El texto enfatiza que la verdadera fe no se trata de vivir una vida libre de dificultades o desafíos, sino de encontrar la fuerza para navegar esas dificultades con gracia y resiliencia, sabiendo que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Es como si esa profunda confianza en Dios proporcionara un ancla para nuestras almas, incluso cuando las tormentas de la vida arrecian a nuestro alrededor. Exactamente. No se trata de negar el dolor o fingir que todo está bien. Se trata de reconocer los desafíos y al mismo tiempo aferrarse a la esperanza de que Dios está obrando todas las cosas para bien. ¿Recuerdas el ejemplo de Job? Incluso en medio de un sufrimiento inimaginable, nunca perdió de vista su fe en Dios. Es verdad. Su historia es un testimonio del poder perdurable de la fe para sostenernos incluso en los momentos más oscuros. Una poderosa lección de que la fe no garantiza una vida sin problemas, Claro. pero sí es una fuente inagotable de fuerza y esperanza que puede ayudarnos a superar incluso los desafíos más difíciles. El texto también menciona que la fe no es estática, no, sino un viaje de crecimiento y transformación. Me alegra que lo menciones. Es una idea que me fascina. La fe es algo vivo que evoluciona y se profundiza a medida que experimentamos la vida. Y encontramos la presencia de Dios de nuevas maneras. Exactamente. Es como un ciclo de crecimiento. Nuestras acciones refuerzan nuestras creencias y nuestras creencias inspiran nuevas acciones. Lo que lleva a una experiencia de fe más profunda y vibrante. ¿Qué nos dice el texto sobre este viaje? Sugiere que a medida que vivimos activamente nuestra fe, Participando en la oración, la obediencia y el servicio. exacto, nuestra confianza en Dios se profundiza y nuestra comprensión de su vida y su carácter se amplía. Y por supuesto, este viaje no siempre es fácil o sencillo. Claro, a veces dudamos, cuestionamos e incluso luchamos con Dios. Exacto. El texto reconoce que esos momentos son una parte normal del camino de fe.
Y no solo eso, sino que en esos momentos de lucha y cuestionamiento, nuestra fe a menudo se refina y fortalece. ¿En serio? Sí, es como el proceso de refinar el oro, donde las impurezas se queman, dejando atrás una sustancia más pura y valiosa. Es una analogía hermosa. Me recuerda que incluso nuestras dudas y luchas pueden servir a un propósito en nuestro viaje de fe, ayudándonos a crecer y madurar en nuestra comprensión de Dios. Y a medida que continuamos explorando este concepto de fe como confianza activa, es importante recordar que no se trata solo de un asentimiento intelectual o una creencia pasiva. Se trata de abrazar una forma de vida que refleje nuestra profunda convicción en la bondad, el amor y el poder de Dios. Se trata de tomar esa confianza y ponerla en acción, Exacto. permitiéndole guiar nuestras decisiones, moldear nuestro carácter y darnos poder para vivir vidas llenas de propósito, significado e impacto. Y esto nos lleva a una pregunta crucial para ti. Al concluir la segunda parte de nuestra inmersión, te invitamos a reflexionar sobre tu propio viaje de fe. ¿De qué manera tu fe o tu búsqueda de ella ha moldeado tu vida? ¿Cómo ha influido en tus decisiones, tus relaciones y tu comprensión del mundo que te rodea? Son preguntas profundas para reflexionar. Te animamos a tomarte un tiempo para pensar en ellas mientras nos preparamos para la parte final de nuestra inmersión en el poder transformador de la De fe. vuelta en nuestra inmersión final sobre la fe como confianza activa. Hemos recorrido un largo camino, ¿verdad? Sin duda. Desde definir la fe como algo más que una creencia pasiva hasta explorar su poder transformador. A través de historias inspiradoras. Exacto. Y ejemplos de la vida real. Hemos visto cómo la fe activa puede darnos poder para superar desafíos, marcar la diferencia en el mundo y acercarnos a Dios, incluso en medio de la duda y la incertidumbre. Ahora, al llegar a la culminación de nuestro viaje, es hora de centrar nuestra atención en una pregunta crucial. ¿Cómo cultivamos este tipo de confianza activa en nuestra vida diaria? Esta es la pregunta del millón. ¿Verdad? Afortunadamente el texto no nos deja con la intriga. Nos ofrece algunas pautas prácticas sobre cómo podemos nutrir y fortalecer nuestra fe, transformándola de un mero concepto a una realidad vivida. Me encanta. ¿Y qué nos dice? Bueno, enfatiza 3 prácticas clave A ver. que pueden ayudarnos a cultivar la confianza activa: la oración, la obediencia a la palabra de Dios y el servicio a los demás. Puede que suenen familiares. Sí, pero la clave está en cómo las conecta con la idea de la confianza activa. Interesante. Empezando por la oración. Claro, el texto describe la oración como una línea directa de comunicación con Dios. Una forma de expresar nuestros deseos, miedos y esperanzas más profundos. Entonces, no se trata solo de recitar palabras memorizadas o de hacer los movimientos, ¿no? No, se trata de entablar un diálogo genuino con lo divino. O sea, de fomentar una relación con Dios a través de una comunicación honesta y abierta, Exacto. compartiendo nuestras cargas, buscando orientación y expresando gratitud, Me encanta esa perspectiva. ¿verdad? Transforma la oración de un deber a un privilegio, una oportunidad para conectarnos con la fuente de todo consuelo y sabiduría. Y este acto de comunicación, de derramar nuestros corazones ante Dios, es una poderosa demostración de confianza. Muestra que creemos que Él está escuchando. Que le importamos y que es capaz de responder a nuestras necesidades. Exacto. Es como si le dijéramos: Dios, confío en ti lo suficiente como para compartir mis pensamientos y sentimientos más profundos contigo. Y este acto de confianza, a su vez, fortalece nuestra fe, profundiza nuestra relación con Dios y nos capacita para enfrentar los desafíos de la vida con mayor seguridad. ¿Y qué hay de la obediencia a la palabra de Dios? ¿Cómo encaja eso en la imagen? Bueno, el texto presenta la obediencia no como una adhesión ciega a las reglas, sino como una consecuencia natural de nuestro amor y confianza en Dios. Se trata de decir: Dios, confío tanto en tu sabiduría y guía que estoy dispuesto a moldear mi vida de acuerdo con tus principios. Es como decir, confío en que conoces el mejor camino para mí, incluso cuando no lo entiendo completamente. Precisamente. Y este acto de obediencia, de rendir nuestra voluntad a la Dios, es otra poderosa expresión de confianza, que consolida aún más nuestra fe y profundiza nuestra relación con Él. La oración construye confianza a través de la comunicación. Y la obediencia la fortalece a través de acciones alineadas. ¿Y qué hay del servicio a los demás? ¿Cómo se relaciona con la fe activa? El texto conecta maravillosamente el servicio a los demás con nuestro amor por Dios. Sugiere que cuando extendemos bondad, compasión y generosidad a quienes nos rodean, estamos esencialmente demostrando nuestra confianza en el plan de Dios para la humanidad. Es como decir: Dios, confío en que te preocupas por la gente y quiero reflejar esa preocupación a través de mis acciones
hacia los demás. Es como reconocer que todos estamos interconectados, que somos parte de un tapiz más grande tejido por el amor de Dios. Y cuando servimos a los demás, no solo estamos haciendo buenas obras, Sino participando activamente en la obra de amor y redención de Dios en el mundo. exacto. Y esta participación activa, esta expresión externa de nuestra fe a través del servicio, es otra forma de cultivar y fortalecer nuestra confianza en Dios. Una especie de sinfonía de la confianza. La oración como melodía, la obediencia como armonía y el servicio como ritmo que lo une todo. Qué hermosa analogía. Al concluir nuestra inmersión, te invitamos a considerar cómo puedes incorporar estas prácticas en tu propia vida. ¿Cómo puedes profundizar tu comunicación con Dios a través de la oración? ¿De qué maneras puedes alinear tus acciones con la palabra de Dios? Expresando tu confianza a través de la obediencia. ¿Y cómo puedes extender el amor de Dios a los demás a través de actos de servicio? Demostrando tu fe en acción. Son preguntas que puedes llevar contigo a medida que continúas tu viaje de fe, abrazando el poder transformador de la confianza activa en Dios. Gracias por acompañarnos en esta increíble inmersión. Ha sido una exploración profunda y esperamos que te haya dejado inspirado y equipado para vivir tu fe de una manera más significativa e impactante. Recuerda, la fe no es un destino sino un viaje, y estamos todos juntos en esto. Hasta la próxima, sigue buscando, sigue confiando y sigue sumergiéndote profundamente.